Libro de Efesios, continuando entonces con la parte que estamos estudiando en el día de hoy, el secreto número 7, el matrimonio, el reflejo de Cristo y la iglesia. Ese es el tema. El matrimonio, el reflejo de Cristo y la iglesia. Entonces vamos a la palabra del Señor. Habíamos quedado de estudiar unos pasajes en el día de hoy. Uno de los primeros pasajes que quiero que leamos en este día está Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Los hermanos allí, hay unas Biblias también, ¿cierto? Para prestarle a las personas que no tienen Biblia, que no trajeron Biblia. Que nadie, por favor, se quede sin la palabra del Señor, sin tenerla ya a la mano. Génesis capítulo 1 del 27 al 28. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Varón y mujer los creó, y les dio su bendición. Tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen los peces y a las aves, y a todos los animales que se arrastran. La palabra del Señor dice que desde la creación del universo, Dios estableció en el mundo natural sus diseños, lo cual es un reflejo coherente de lo que hay en el cielo y el cumplimiento también de sus leyes. Hay algo que debemos tener en cuenta y es que el matrimonio, mira, el matrimonio es un misterio celestial, es una de las revelaciones más profundas del Evangelio y por eso es que yo les decía ahora que es uno de los temas más importantes. El matrimonio es un misterio, es algo del reino que mucha gente no discierne. El matrimonio es un reflejo de la unión de Jesucristo y la iglesia. La iglesia es representada en la palabra del Señor como una mujer con traje de lino fino. ¿Se acuerda que hay una canción que dice que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente para recibir al rey? Está hablando de la iglesia que se viste resplandeciente para recibir a Jesucristo, quien ya viene. Ya regresa pronto, o sea, el tiempo del regreso de Jesús está cada vez más cerca, va más cercano. Y por eso el Señor nos exhorta a santificarnos, nos exhorta a crecer espiritualmente y a seguir perseverando en la fe. Porque cuando venga el Señor, Él va a venir a buscar una iglesia, no una iglesia tibia, una iglesia por allí incauta, mezclada con el mundo, una iglesia que ni siquiera ya lo espera, porque hay cristianos que están tan concentrados en el tema de la prosperidad, en el tema de yo qué sé, cosas por ahí, revelaciones raras, pero no se habla de la venida del Señor Jesús, no están esperando a Cristo. Se les olvidó que hay un infierno, se les olvidó que hay un juicio de las naciones y que este cielo y esta tierra van a pasar, van a ser destruidos. Porque el juicio de Dios, esto está escrito en la palabra. Y la iglesia no debe olvidar eso. Y debemos prepararnos, ¿cierto? No por el miedo al juicio, no porque de pronto nos vamos para el infierno. No, la preparación es porque amamos al Señor. Amén. Lo amamos y cuando usted y yo nos santificamos, ayunamos, nos congregamos en la iglesia, leemos permanentemente la palabra, nos fortalecemos cada día en oración, desarrollamos esa disciplina, esa constancia en el camino del Evangelio, estamos manteniendo nuestras vestiduras limpias y resplandecientes. Así es como la novia se mantiene hermoseada. ¿Cuándo va a venir el novio? No se sabe, porque dice la palabra que ni el día ni la hora se sabe. ¿Por qué Dios en el huerto del Edén, cuando creó al hombre, dice la palabra que Dios creó a una mujer? Dios no puso al lado de un hombre un elefante, no puso al lado de un hombre otro hombre, Dios no puso al lado de un hombre un árbol.
Dice la Escritura que no se encontró ayuda idónea para él. A Dios le plació tomar de su costado una costilla y formar de allí a la mujer. Ese es el diseño. Nosotros como iglesia, como la esposa, hacemos parte de Cristo y Él es la cabeza. Y lo mismo hizo Dios con la figura del matrimonio. Al bendecir Dios en el huerto del Edén a Adán y a Eva y a formalizar esa unión matrimonial, los bendijo y les dijo: multiplicaos y poblad la tierra. Esa fue la primera bendición que Dios estableció o lanzó sobre los seres humanos, fue a través de Adán y Eva cuando los creó y bendijo su matrimonio. Quiere decir que fue la primera bendición. El matrimonio fue el primer diseño de Dios con bendición establecido en la tierra. Ese fue el diseño para los seres humanos, la unión matrimonial. El matrimonio entonces refleja a Cristo y a la iglesia. Fue un anuncio profético. Cuando Dios bendijo a la mujer y al hombre, a Adán y a Eva, los bendijo y declaró esa unión bendecida, Dios estaba dando un anuncio profético de lo que sería la unión de Cristo y la iglesia. ¿Sí sabían eso? Estaba Dios profetizando. Porque así mismo como se une el hombre y la mujer en matrimonio y se hacen una sola carne, así mismo se hacen uno Cristo y la iglesia. Por eso somos uno en Cristo. Ahora, toquemos el tema de que es una sola carne, porque muchas personas, aún adolescentes, los jovencitos que están acá, ese tema es muy importante también que lo conozcan. ¿Qué dice Génesis 2:24? Vamos a dos citas bíblicas, Génesis 2:24, y luego vamos a leer 1 Corintios 6, del 15 al 18. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegan a ser como una sola persona. En la versión Reina Valera dice: se unirá, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, la expresión una sola carne. ¿Qué es entonces una sola carne? Una sola carne no es cuando las dos personas, el hombre y la mujer, reciben la bendición del pastor. No es una sola carne cuando se dan un abracito. No son una sola carne cuando compran la casa. No son una sola carne cuando se cobijan con la misma cobijita, como hermanitos, como peluches. Son una sola carne, dice la palabra bíblicamente, para los que están escribiendo. Ser una sola carne con otra persona es el acto de relación sexual. Ahí es donde se hace una sola carne, lo que han llamado por tradición que la consumación del matrimonio. Cuando dice, el matrimonio fue consumado, es porque hubo una relación de intimidad entre el hombre y la mujer. Así es como se hace una sola carne. Es importante tener en cuenta ese concepto, porque muchas personas lo vuelven muy espiritual. No, nosotros estamos unidos porque nos queremos, nos abrazamos. No, tiene que haber intimidad sexual, debe haber una relación de intimidad en el matrimonio para poder que se diga que son una sola carne. Y le voy a explicar espiritualmente las implicaciones de ser una sola carne. Por eso la fornicación es tan peligroso. Una sola carne es entonces el fundirse uno con otro. Es hacerse uno solo, tanto físicamente como espiritualmente. Cuando usted tiene una relación sexual con alguien, se hace uno con esa otra persona, se funden en un solo ser. Y es algo muy peligroso, es muy delicado ser una sola carne con cualquier persona. ¿Qué nos enseña a nosotros el mundo? El mundo le enseña a uno de los jovencitos que están acá en el colegio, se reparten condones. ¿Cierto? ¿Cierto, muchachos? En el colegio reparten condones en esas clases de educación sexual y se promueve en la televisión y se promueve en las escuelas y colegios. Vea, sexo seguro, no lo haga sin un condón.
Eso, por ejemplo, es perversión, porque hay muchachos que ni siquiera se les ha pasado por la cabeza tener relación sexual, pero el hecho de tener un condón ya le genera la curiosidad, ¿cierto? Ya le genera, como dicen por ahí, le despierta la malicia. Nunca lo había pensado, ahora ya comienza a pensar, venga, ¿y esto qué es? ¿Y dónde se pone? ¿En la nariz, en una oreja? ¿Esto cómo es? Y inmediatamente aparecen los amigos y empiezan a decir, es que usted nunca tal cosa, es que, no, usted sí es muy zanahorio, usted está muy quedado, usted tiene que entrar en la onda, usted tiene que modernizarse. Y fuera de eso, si el muchacho es muy sensible a ser aceptado en los círculos de amigos, va a hacer todo lo posible para tener esa relación y para usar ese condón y mostrarle a los muchachos, vea, ya lo hice, para poder ser aceptado, ¿cierto? Para poder que el grupo no lo rechace. Ser una sola carne es fundirse en uno solo. ¿Qué nos dice la palabra de ser una sola carne sin la bendición matrimonial? Porque es que cuando Dios dice, se unirá el hombre a su mujer, cuando dice a su mujer, es porque hay implícito ya una bendición previa, que se llama, repitan conmigo, matrimonio. ¿Sí? Porque es que no es que usted tiene un amigo y usted es su mujer, no señor. Entonces usted es su mujer, la mujer de Pepito, luego la mujer de Anacleto, la mujer de Melanejo, y cuando usted menos piensa mujer, usted es la mujer de un poco de personas, de un poco de hombres. No señor, usted tiene un solo hombre y el hombre tiene una sola mujer. Amén. El hombre tiene una sola mujer. Muchos en las predicaciones han hecho semejanza de la relación entre el hombre y la mujer bajo el vínculo bendecido del matrimonio, la han relacionado a veces con la vida de las águilas. El águila, como hace unos días nos estaban explicando, ¿cierto?, en una predicación, que el águila tiene la característica de que tiene una pareja para toda la vida. El águila no es como un perro o como otro animal que según las épocas y sus ciclos de fecundación y no sé qué, no, el águila tiene una sola pareja para toda la vida. Entonces mire que eso, y hay otros animales también que solo tienen una pareja para toda la vida. Qué bonito esa enseñanza, porque hacerse una sola carne, primero que todo, sin la motivación correcta. ¿Cuál es la motivación correcta? Construir un futuro juntos. O sea, uno se une con alguien bajo la bendición de Dios, primero, pues porque es la persona. Segundo, porque vamos a hacer algo usted y yo, hay un plan de Dios. Hay un plan de Dios. No se juntan y luego se sientan a ver qué van a hacer. No, ya saben qué van a hacer desde que eran solteros. Y se unen en el vínculo de matrimonio y luego se hacen una sola carne. No es al contrario, que se hacen una sola carne y luego van a que el pastor los bendiga. Cualquier cosa que se haga antes de la bendición matrimonial y del pacto público que se hace, como ustedes han visto, ese acto público que se hace, antes de eso, cualquier cosa que se haga en la unión carnal se llama fornicación. Dígale al que tiene al lado, fornicación. Y la fornicación es pecado. O sea que los niños que están acá, tener relaciones sexuales antes de uno casarse es pecado. Claro, así los otros niños se burlen de usted, así le digan que es un zanahorio, que es que usted está muy anticuado. Mire, hermanos, es mejor uno respetar a Dios aunque le digan a uno anticuado, ¿cierto? Seguimos entonces, 1 Corintios 6, del 15 al 18, como dice. ¿Acaso no saben ustedes que su cuerpo es parte del cuerpo de Cristo? Y habré de tomar yo esa parte del cuerpo de Cristo y hacerla parte del cuerpo de una prostituta. Claro que no. ¿No saben ustedes que cuando un hombre se une con una prostituta, se hacen los dos un solo cuerpo? Pues la Escritura dice, los dos serán como una sola persona. Pero cuando alguien se une al Señor, se hace espiritualmente uno con Él. Huyan pues de la prostitución. Cualquier otro pecado que una persona comete no afecta a su cuerpo, pero el que se entrega a la prostitución peca contra su propio cuerpo.
Definamos en la Biblia la palabra prostitución, la palabra prostituta, no es necesariamente o exclusivamente la persona que tiene sexo por dinero. Eso no es solamente prostitución, eso también hace parte de la prostitución. Pero la Biblia define prostitución a la actitud ligera de una persona entregar su cuerpo a cualquier persona, hacerse una sola carne con cualquier persona, sin la bendición matrimonial, sin que haya un vínculo y un pacto entre esas dos personas. Eso es prostitución. Entonces, cuando la Biblia dice, no se una a una prostituta, a mí una vez un muchacho, engañado por el diablo, obviamente argumentado, me decía, es que la Biblia aquí dice, huyamos de la fornicación y que yo no me puedo hacer una sola carne con una prostituta, pero es que ella no es una prostituta, ella es una niña de casa. Es más, ella era virgen, cuando estuvo conmigo nunca había estado con ningún hombre, entonces no es prostituta, entonces no estoy violando la ley de Dios. En realidad puede ser el primer hombre en su vida, pero si lo hizo sin la bendición matrimonial, se prostituyó, empezó a ser prostituta a partir de ese momento. ¿No les parece muy horrible a las mujeres que están acá, las jovencitas, las niñas que están aquí? ¿No les parece muy horrible que Dios nos vea a nosotras como prostitutas? Porque eso es grave, eso es delicadísimo. La palabra de Dios dice hacerse una sola carne, y de los hombres también. ¿Por qué? Porque es que a diferencia del mundo que dice el hombre es de la calle, y si el hombre ha tenido 20,000 mujeres es que es muy macho, es muy varón. No, es un prostituto y es un sinvergüenza y es un hombre que ha ofendido a Dios. Dios, les digo la verdad, Dios no se guía por los esquemas de la sociedad. Dios no es machista ni es feminista, Dios es Dios. Y tanto Dios exige santidad sexual a la mujer como también al hombre. Y eso es una de las cosas que se han inculcado, de que el hombre tiene la licencia de ser en el área sexual, de ser relajado y de darse sus escapaditas, que porque es hombre. No, eso es una cuestión cultural que han inculcado. Tanto el hombre como la mujer, Dios ¿qué demanda? Santidad. Repita conmigo, santidad. Ahora, espiritualmente miremos las repercusiones que trae hacerse una sola carne con alguien. Allí en 1 Corintios 6, 15, 18 dice la palabra, el que se une con otra persona se hace una sola carne, o sea, un solo ser. Comparten, y por eso las enfermedades venéreas, hermanos, comparten hasta las mismas enfermedades. Le pega el herpes, le pega el SIDA, le pega todos los virus y todas las enfermedades venéreas, se las traspasa a la persona. He conocido casos y sé que hay casos de jóvenes, así como este muchacho, que no habían tenido una experiencia sexual y lastimosamente, culturalmente, la primera experiencia que tienen en su vida debería ser con su esposa, debería ser en un vínculo sagrado del matrimonio, una mujer sana, una mujer virgen, una mujer santa, sin infecciones y sin nada, hermano. Pero lastimosamente el muchacho, en el mundo, ¿qué hace el papá o el tío o el abuelo? Se lo lleva a la casa de citas, que para que aprenda a ser hombre. Usted sabe las enfermedades. ¿Y cuántos jovencitos, hermano? A mí me da un dolor muy grande por la ignorancia de la familia. ¿Cuántos jóvenes sanos de 13, 14 años contraen un SIDA en una casa de citas y se le tiran la vida al muchacho, que porque le enseñan a ser hombre? Hermano, ¿sabe cómo usted aprende a ser hombre? En la presencia de Dios. Usted aprende a ser hombre cuando usted recibe el poder de la palabra del Señor en su espíritu y cuando usted conoce a Jesucristo. El que conoce a Jesucristo, el hombre que conoce a Jesús, el hombre que respeta a Jesucristo, el hombre que sigue a Cristo, es un verdadero hombre. Ese sí es macho de verdad, ese sí es hombre de verdad. La sociedad ha distorsionado el diseño del hombre. A mí me duele mucho eso, porque una de las cosas más difíciles, gracias a Dios, ese caso no se da aquí, pero en la mayoría, hermanos, del pueblo de Dios, en las iglesias cristianas, la mayoría de las iglesias están llenas de puras mujeres.
Y un ayuno, puras mujeres. Y es que la oración, puras mujeres. Y todo lo que tiene que ver con la iglesia, el pastor, lleno de puras intercesoras y puras mujeres. Y claro, es bendición, las hermanas guerreras y unas... ¿Por qué los varones no? De los varones, el diablo los ha atacado mucho. Los varones los ataca mucho el diablo. Por precisamente ese enfoque. Usted tiene, hermano, los varones que están acá, tienen que romper ese esquema cultural. Usted mismo se lo aceptó aún desde chiquito, su tío, su abuelo, su mamá, todo el mundo le decía, el hombre es de la calle, el hombre es hombre, todos los hombres son cortados con la misma tijera, todos los hombres esto y aquello. Hermano, yo cancelo eso en el nombre de Jesús. Cuando yo miro en la Biblia, hombres santos, como José, que salió corriendo y la esposa de Potifar lo cogió y duerme conmigo José, y él sale disparado, un hombre santo. La esposa de Potifar no era cualquier vieja por ahí fea, mechuda, era una reina, hermano, una reina de belleza, mujeres de tanta belleza que aún el imperio egipcio, la historia y los estudios que han hecho, han descubierto que son una de las mujeres más hermosas que han existido, mujeres que se bañaban en leche, se hacían tratamientos de belleza que ni el mejor spa hoy en día se hace. Entonces, hermanos, para José rechazar semejante reina de belleza, semejante mujerón, era porque era un hombre que amaba a Dios más que su propia carne. Amaba a Dios más que su propia carne. No sé qué más, es el resumen. Eso es lo que yo le podría decir a usted. Ahora, al hacerse una sola carne, no solo se funden dos cuerpos. También hay una fusión, repita conmigo, fusión espiritual. Diga al que tiene al lado, hay fusión espiritual. ¿Qué es una fusión espiritual? Esto es lo más delicado, hermano. O sea, le hablé de las enfermedades venéreas, le hablé acerca de la degradación de su cuerpo, le he hablado acerca de las consecuencias hasta médicas, ¿verdad? Pero la parte espiritual es la más delicada. Usted sabía, hermano, que por causa del pecado las personas tienen demonios adentro. ¿Usted sabía eso? Ustedes han estudiado conmigo los evangelios y han sido testigos de cómo Jesús echaba fuera demonios. ¿Se acuerdan? ¿De dónde echaba fuera demonios? De las personas. Espíritu, sal fuera, espíritu inmundo, sal fuera, todo el tiempo, sal fuera, y la gente caía al suelo, eran liberados, eran ministrados. Los demonios han operado en los cuerpos de las personas. Cuando usted se hace una sola carne con una persona, con otra persona, usted recibe todos los demonios, hay un traspaso de demonios. Cuando un hombre tiene relación sexual con una prostituta, hablando pues de las casas de citas, a las casas de citas acuden narcotraficantes, sicarios, a las casas de citas acuden brujos, a las casas de citas acuden adictos a las drogas, personas con fuertes adicciones, con problemas de suicidio, o sea, con espíritus oprimidos por espíritus de suicidio, espíritus de muerte, gente que levita, gente que se proyecta astralmente, o sea, allá va de todo a la casa de citas. El hombre, el muchacho, el que sea, va y se acuesta con la mujer. ¿Cuántos hombres se ha acostado una prostituta? ¿Cuántos podrían ser? 500, 200, 800, yo no sé, dependiendo también la edad que tenga y la vida que haya pasado en esa actividad, que además el mundo equivocadamente le llama trabajo sexual. Eso no es trabajo, hermanos. Eso no es trabajo, porque es que el cuerpo no es una mercancía, el cuerpo es sagrado. Pero un muchacho se acuesta con ella y se le traspasan todos los demonios que operaban en ella. Ella se acuesta con todos esos hombres y hay un traspaso de demonios hacia ella. Y cuando un hombre se acuesta con ella, espiritualmente recibe todos esos demonios. ¿Sí ve que es algo muy delicado? Traspaso de demonios. En la relación sexual hay traspaso de demonios. Es delicado porque usted se hace una sola carne, no solo físicamente, sino espiritualmente.
me he encontrado con casos de hombres que después de caer en problemas de fornicación, después de estar santificados, Cristo los liberó, los limpió, quedaron como unos bebecitos, totalmente limpios, totalmente santificados, sin un demonio. Tienen una relación sexual de fornicación y se abre la puerta de par en par a todos los demonios. Y de repente la persona se quiere suicidar. De repente la persona siente una ansiedad. Una persona que se vuelve ya, que no era iracunda, por ejemplo, se vuelve iracunda. Una persona que en un momento empieza a tener unas experiencias espirituales de ocultismo y que no, y es que yo sentí como que salí del cuerpo y esas cosas. O sea, ¿usted de dónde con eso? Transferencia, repita conmigo, transferencia de demonios. Cuando usted se acuesta con alguien, se está acostando con todo el pasado espiritual de esa persona, con las iniquidades, las maldiciones de generación en generación. Por eso Dios tiene para cada persona su cónyuge, porque ese cónyuge va a estar recibiendo. Hay personas que vienen cristianos desde nacimiento, que los papás eran pastores o son cristianos, le ministran y le anulan las maldiciones, y entonces la persona cuando llega adulta es un hombre puro, una mujer sin maldiciones, una mujer santa y que se sigue consagrando, y cuando menos pensó se la entrega a un hombre también temeroso de Dios. Ahí no hay ningún problema, ¿sí me hago entender? Y si Dios nos tiene esa persona que de pronto no nació en cuna cristiana, pues entonces en este momento los varones que están aquí solteros, las mujeres solteras, deben tener la certeza y deben tener ese conocimiento de que Dios en alguna parte está ministrando liberación y sanidad a esa persona que Dios tiene para usted. No se la ha pasado todavía, de pronto está muy endemoniada y de pronto lo que necesita es una buena restauración, o está todavía muy endemoniado. Lo que necesita es una restauración. Dios no le va a poner a usted una persona que esté a medias tintas. Dios le va a poner a usted una persona que va a contribuir a que usted crezca, a que usted reciba bendición. No le va a traer un problema, hermano. No le va a poner un problema. Por eso a mí me da mucho pesar que hay algunos solteros que dicen, no, esta muchacha, yo la gano para Cristo. Ella es muy desordenada, ella tiene esos problemitas, por ahí consume droguita, pero ella es muy queridita y muy simpática. Yo me la gano para Cristo. Yo sé que de pronto Dios tiene esa mujer para mí. Déjeme decirle que no. Nunca Dios va a hacer eso. Porque Dios nunca te va a poner, Dios en vez de darte a ti una mujer que te destruya, que te ponga a llorar, que te ponga ahí a llevar de la rume, Dios a ti te va a dar una persona que te va a contribuir a que tú crezcas. Esa es la característica. Cuando Dios le pone a uno una persona, la persona de uno siempre contribuye a que uno crezca, siempre contribuye a que uno se acerque más a Dios. Sea un hombre o sea una mujer, pero siempre contribuyen a que uno se acerque más a Dios. Para mí esa es la parte más delicada, la transferencia de demonios, sobre todo para un creyente que cae en fornicación, porque es una persona que después de haber sido libre empieza a ser invadida de demonios y empieza a ser contaminada, y es una persona que tiene que nuevamente venir a la presencia de Dios a pedir misericordia y a pedir esa restauración, porque claro, al fornicar también hubo rebelión, porque conociendo el mensaje se rebeló contra Dios y eso le trajo estas consecuencias. Entonces, hacerse una sola carne con cualquiera recibe todo su pasado, demonios, iniquidades, maldiciones, no solo físicas, sino también espirituales, hermanos. Eso es lo que sucede. Por eso los jovencitos que están acá, en el colegio le van a decir, usted todavía es virgen, usted no ha tenido relaciones, tan boba que es usted, tan bobo que es usted. Pues dígales ustedes a ellos, más bobos son ustedes, que permiten que los invadan los demonios. Porque es una invasión, mírenme muchachos, ¿cierto que sí? Ahora me entienden por qué es peligrosa la fornicación. No solo es la unión sexual, la parte física, es las implicaciones espirituales que tiene cuando uno se acuesta con alguien. Porque muchas veces por una fornicación, una persona de pronto hasta nunca se puede levantar.
porque queda tan invadida y hay demonios, hermanos, que son tan fuertes, que traen unos embotamientos tan horribles y lo que pueden causar es que la persona se acabe de descarriar del camino del evangelio. Por eso es tan peligrosa la fornicación. Por eso dice el Señor, huye de la fornicación. Usted no se puede poner a reprender el demonio de fornicación, usted tiene que salir corriendo, como lo hizo José. Ahora, la palabra del Señor habla en 1 Corintios, capítulo 7, algo muy importante. Dice el versículo, leamos por favor allí, del versículo 1 hasta espere un momento, yo miro acá, hasta el 7. 1 Corintios, capítulo 7, del 1 al 7. Ahora paso a contestar las preguntas que ustedes me hicieron en su carta. Sería preferible no casarse, pero el peligro de la prostitución, cada uno debe tener su propia esposa, y cada mujer su propio esposo, y tanto el esposo como la esposa deben cumplir con los deberes propios del matrimonio. Ni la esposa es dueña de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposo, ni el esposo es dueño de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposa. Por lo tanto, no se niegue el uno al otro, a no ser que se pongan de acuerdo en no juntarse por algún tiempo, para dedicarse a la oración. Después deberán volver a juntarse, no sea que por no poder dominarse, Satanás lo haga pecar. Todo esto lo digo más como concesión. Todo esto lo digo más como concesión que como mandamiento. Personalmente quisiera que todos fueran como yo, pero Dios ha dado a cada uno diferentes dones, y a unos de una clase y a otros de otra. Bueno, la palabra del Señor entonces ahí es clara y nos dice, Pablo dice algo y él habla del don de continencia. ¿Qué es el don de continencia? El don de continencia es como una capacidad que Dios le da a no todo el mundo, sino que es algo como que vino en la creación de una persona específicamente, una capacidad de no tener deseo sexual, punto. Eso es el don de continencia. Una persona que no tiene deseo sexual, que así le pongan, le llamen, le tienten, lo que sea, esa persona no va a sentir ningún tipo de estimulación en el área sexual. Y hay personas que tienen ese don. Por ejemplo, Pablo decía, ojalá todos fueran como yo, pero no, yo les entiendo, pues cásense, ¿cierto? Pero Pablo tenía ese don de continencia. Pablo fue un hombre que no se casó. Algunos por ahí dicen, no, él sí se casó, que no sé qué. No, él no se casó. Él tenía el don de continencia. Y por eso cuando él escribe 1 Corintios 7 sobre el matrimonio, él siempre hace mucho énfasis en que ojalá no se casaran, hombre, ojalá se quedaran como yo, entréguense al Señor, conságrense al Señor. Pues porque él tenía esa capacidad. No es que sea más espiritual una persona así. No, es que no, yo no me voy a casar, yo me voy a dedicar al Señor, porque es que yo soy más espiritual así. Porque si me caso, me contamino, me corrompo. No, hermano, tanto el soltero como el casado se pueden santificar. No, ninguno de ellos es más santo que otro. Lo que hablan del voto de castidad en la religión tradicional, que el voto de castidad, entonces el cura o la monja se tienen que consagrar y que no se pueden casar. Eso se lo inventó la Iglesia Católica, eso no es bíblico. Porque dice la palabra, cada hombre tenga su propia mujer. Y dice en Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea cuando Dios creó a Adán. No es bueno que el hombre esté solo, o sea, Dios estableció la unión matrimonial como un diseño del reino de Dios, y que no es pecado que usted se case, ni que tenga su pareja. Entonces, ese concepto religioso de que una mujer que se pone un hábito y por dentro está que se cocina, y en un ¿cómo se le llama eso? En esos conventos, una mujer cocinada que no sabe ya ni qué hacer, se está quemando,
y ve otra mujer y como dicen por ahí que el diablo es puerco, empieza a picarle el ojo a la otra y por eso se mueve tanto lesbianismo en esos conventos y colegios de monjas. Y por eso vemos tantos casos de violaciones sexuales en los colegios de varones, en esos colegios religiosos. Curas que abusan de otros, violaciones, relaciones homosexuales. Eso es muy común en la religión tradicional. ¿Por qué? Porque es que es algo que le exige la religión católica a los que sirven, a los religiosos, les exigen eso, y eso es algo totalmente contrario al diseño de Dios. O sea, el voto de castidad es antibíblico, eso es diabólico, porque si una persona no tiene don de continencia, no puede ser obligada a nunca tener su matrimonio, a nunca tener su esposo, su pareja. No puede ser obligado, porque es que es algo natural. Ahora, tal vez usted dirá, no, yo me voy a dedicar al Señor. Personas que fueron divorciados, personas que tuvieron sus experiencias, no, yo me voy a dedicar al Señor. Pues bueno, puede que el Señor le dé esa capacidad, pero cuando una persona ya ha sido casada, cuando una persona ya ha tenido la experiencia de intimidad con alguien, no puede decir que tiene el don de continencia. Y tal vez en un tiempo Dios le da paz y por unos años se encuentra la persona, pero si usted no tiene el don de continencia, no se ponga a chicanear que usted se va a quedar solo, porque eso es una necedad. Eso antes abre la puerta para la fornicación. Eso no está bien. O sea, porque Dios a cada uno, como ahorita leíamos, Dios a cada uno le ha dado su capacidad, ¿cierto? Dios a uno le da para vivir según la capacidad que Dios le ha dado. Hay el caso de una mujer, no me acuerdo cómo se llama, una mujer, no sé si se llama Dorothy, alguien, una misionera, como que estuvo por allá en unas selvas en África. Esa mujer nunca se casó. Y esa mujer ministraba, evangelizaba, enseñaba la palabra y era algo muy bonito. Una misionera cristiana, una señora, y llegó ya viejita, ya de 90 años por allá ministrando. Y fue una mujer que desde los 15 años se consagró al Señor, tenía el don de continencia. Entonces ministraba a los varones, ministraba en los hogares, además porque dicen, no, es que si este hombre es soltero, ¿qué va a poder aconsejar este matrimonio? ¿Cómo que no? Si tiene el Espíritu Santo. O sea, uno no necesita estar casado para saber cuáles son las situaciones que viven los casados, para eso está la palabra y está la sabiduría del Señor. Entonces esta mujer ministraba matrimonios, ministraba a los varones, los indiecitos por allá, los nativos por allá en África, y Dios la respaldaba grandemente, y allá murió, y ella misma dijo, yo quiero que entierren mis restos, mis huesos, yo quiero quedar en esta tierra, yo amo a África. Y la enterraron allá, y allá quedó, porque amaba a esa nación desde que empezó su preparación como misionera. Ese continente de África se le incrustó en el corazón, y esa mujer recibió esa visión de Dios de que ella iba a estar trabajando en misiones. Pero ella nunca pensó en un esposo, nunca pensó en un hogar, nunca pensó en nada, porque tenía el don de continencia. En cambio, en el caso de algunos de ustedes no es así, ¿sí o no? ¿Sí ve? La cosa no es así. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando no hay don de continencia? ¿Qué hay que hacer? Orar. Orar y ayunar, porque es que acá también puede suceder que si usted quiere a su esposa, lo último que hace es ayunar y orar. Entonces, la carne se le levanta, entonces el diablo tienta. Como usted no tiene el don de continencia, el diablo siempre va a estar, como dice la palabra, rondando como león rugiente, buscando a quien devorar. Dice, este tiene muchas ganas de una esposa y le gusta una mona. El diablo hasta sabe físicamente cómo le gustan a usted las mujeres, se la pone en el camino, una jezabélica, una filistea incircuncisa, y se la pone en el camino, un incircunciso, uno de 2 metros de altura, de ojos verdes, precisamente para que usted piense que es la persona que Dios le tenía, y es puro engaño del diablo. Es puro engaño del diablo, hermano. Por eso lo mejor cuando una persona es soltera y no tiene el don de continencia, es cuanto más tiene que santificarse y más tiene que prepararse. La persona que Dios tiene para usted está de pronto hasta resplandeciente como el rostro de Moisés, llena el Espíritu Santo, pero el Señor no la puede traer a usted. ¿Por qué? No, porque usted está más carnal,
todavía con tal lucha. Entonces Dios dice, no, todavía mi hijo no está listo para llevarle la muchacha. Entonces mire, nosotros somos los que hacemos que las bendiciones se demoren. ¿Se da cuenta? Entonces no es que Dios no le quiera dar a usted la persona. Lo que pasa es que usted todavía, hay muchas cosas que impiden que ya sea el día y que sea el momento adecuado para que esa persona llegue a su vida. Entonces ya quedó claro lo que es el don de continencia. Para que lean allí, les dejo de tarea también, Mateo 19:12, donde habla también que hay eunucos por causa del evangelio. Eunuco, acuérdese que en el Antiguo Testamento hablaba de eunuco, era el hombre que no tenía su miembro sexual, porque los reyes, para que los varones puedan cuidar a sus esposas, les cortaban el miembro para que no tuvieran el peligro allá de embarazar a nadie. Eunuco, que no tenía miembro sexual, exactamente, exacto, esa es la castración. Entonces eso lo hacían acuérdese que me parece que Daniel fue eunuco, o sea, varios jóvenes que llevaron a Babilonia deportados, ¿sí? Precisamente para cuidar las esposas del rey de Babilonia. Y había un eunuco que era creyente y que era un discípulo de Jeremías. No recuerdo en este momento cómo se llama, pero la Biblia habla de la existencia de eunucos en los reinos del Antiguo Testamento, como una práctica, era una práctica para proteger a las vírgenes de los palacios y a las esposas de los reyes y a las concubinas, para que esos hombres no les hicieran nada, les cortaran el miembro y entonces ellos ya podían servir sin ningún peligro para ellas. Pero lo que voy es el don de continencia. El don de continencia entonces es esa capacidad. Si no lo tenemos, dice la palabra, para que no se esté quemando, dice Pablo, entonces cásese. Pero hermano, le doy un consejo yo también, digo yo, no el Señor. Pablo dice, para que no se esté quemando, cásese. Y yo le agrego, pero no se vaya a casar con cualquiera para que no se queme. Eso es otra cosa, porque eso también lo cogen como un pretexto. Pero pastora, es que la Biblia dijo que me case para no estar, es que me estaba quemando, pero me casé de una. No, ahí sí se termina usted de chambuscar. Una vez, hermanos, hablé con alguien y era ya un señor de edad y me dijo lo siguiente, y yo les voy a contar este testimonio, porque esto les puede servir a los jóvenes que están aquí solteros, para que no cometan ese error. Personalmente yo, los que están acá, los casados, saben cómo soy yo en ese sentido. Y a veces uno de pastor comete el error de ser como casamentero, de ser así como emocionado, casando a todo el mundo. Y resulta que ese señor, un intercesor, un hombre de Dios, un guerrero de oración, un día se sienta y me abre su corazón y se pone a llorar y me dice, pastora, yo cometí el error más grande de mi vida, porque yo no esperé a la persona que era para mí. Y lloraba este hombre, y yo le decía, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Y sí, cuando yo estaba joven, yo tenía unos 20 y tantos años, y yo estaba en la iglesia orándole al Señor por una esposa, porque claro, uno tiene sus necesidades de hombre y todo, o sea, uno entiende que que somos carne y que eso no es pecado, o sea, que eso es parte de la condición humana, pero Dios nos llama a tener dominio propio sobre eso, ¿verdad? Y esperar. Y entonces él dice, pastora, estaba yo en un culto y abro mis ojos y veo, y una muchacha, una muñequita, así como a mí me gustaba, y la veo, y es una muchacha que estaba recién en la iglesia, era el primer día que ella llegaba a la iglesia. Recibió a Cristo, lloró, moquioso de todo, pasó adelante, a los meses ya se estaba bautizando, y empezamos a ser amigos, y empezamos a charlar, y pastora, en menos de 2 meses, el pastor ya nos estaba acosando que para que nos casáramos. Y entonces nos casamos, porque es que si no nos casábamos, al pastor le daba miedo que termináramos fornicando. Entonces mire lo que pasó, el pastor los casó, la muchacha, me dice él, que la esposa, a los 2 meses de casados, se descarrió. Y resulta que ella tenía una vida secreta, ella era prostituta. O sea, ella se había ido a la iglesia y como buscando cómo ser libre, y pues de pronto no fue ministrada, bueno, yo qué sé, o la muchacha no se dispuso, bueno, en todo caso siguió con esa opresión espiritual, y a los 2 meses de casada empezó a volarse, empezó a irse, fines de semana,
llegaba drogada, llegaba borracha, y de ahí para allá hasta el sol de hoy. Y sabe que el tipo el hermano le decía al pastor que se había equivocado, dice, usted no la puede abandonar, esa es su esposa, tal cosa. Él no se podía volver a casar con otra mujer, porque es que eso también dice la palabra, que uno no se puede, que el recasamiento, Dios no permite el recasamiento. Entonces, qué tragedia tan grande de un hombre que se dejó engañar por sus sentidos, que se dejó deslumbrar, que se equivocó y escogió una persona equivocada. Y lo más duro, hermanos, después de que una persona se case de una manera afanada y que a los días se encuentre la persona que era para él y ya no puede hacer nada, ya le toca verla pasar, así como cuando usted ve pasar el megabús. Qué duro eso, hermanos, qué duro que por acelerarse uno le eche mano al equivocado o a la equivocada y a los días usted vea pasar la bendición. Porque son matrimonios, cuando no es la persona, hermanos, son matrimonios que no van a funcionar y que esos son dolores sobre dolores. Por eso es tan importante que no lo tome tan literal, que para no andarse quemando, cásese. No, momentico, si nos estamos quemando, vamos a las aguas del Espíritu Santo. Hay unas aguas frías, el Espíritu Santo tiene unas agüitas frías y usted se moja esas aguas frías, ¡wow!, se le baja la temperatura. A ver, la hermana se ríe, pero es cierto. Ayude, hermano, y verá que empiezan las aguas frías del Espíritu Santo a calmarle todo deseo, toda intención y toda ansiedad, hermanos, en todas las áreas. Porque Dios ha sacado de ansiedades, de adicciones, ha sacado de tantas esclavitudes a todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esas agüitas limpian, esas aguas del Espíritu de Dios enfrían y nos dan, repita conmigo, dominio propio. Dominio propio, saber esperar. Dios es el que escoge a la pareja suya. Dios es el que tiene para todo un tiempo. Dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo. Repita conmigo, todo tiene su tiempo. ¿Sí? Uno de joven es desesperado, hermanos. Uno de joven quiere ya conquistar, subir al Everest, andar en globo, sembrar un árbol. Uno de joven quiere hacer de todo. Y lastimosamente dice la palabra, es que mire la sabiduría tan grande de Dios, dice en Eclesiastés, que los peores errores se cometen es en la juventud, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? Porque ya una persona a medida que va siendo más madura, va siendo más reposada. Si un joven no somete, muchachos que están aquí, niños, si un joven no somete sus pasiones, sus deseos, si no somete sus sentimientos al gobierno del Espíritu Santo, el diablo se lo va a querer llevar por delante. El diablo va a querer hacer con usted hasta para vender. Y por eso es tan importante el dominio propio. Repita conmigo, dominio propio. ¿Qué es el acto del matrimonio? El acto del matrimonio es un pacto bilateral. Repita conmigo, pacto bilateral. Delante de testigos y ante Dios. Ese es el matrimonio. Se paran dos personas, un hombre y una mujer, y dicen, yo prometo comprometerme contigo, cuidarte. Son cosas que deben salir del corazón, cosas espontáneas, no es un recital. Repita conmigo, el pastor diciéndole, y te voy a cuidar, y voy a hacer esto y no sé qué, no. Es algo que debe salir de cada uno, porque es que es un compromiso. Y a lo que usted se compromete, hay testigos. Dios es testigo de ese pacto. Las personas que se han casado en la iglesia han dicho públicamente un pacto, ¿cierto? Hermanos, ¿cierto? Han dicho públicamente un pacto que se compromete. El hombre se compromete con la mujer a esto y esto. La mujer se compromete con el hombre a esto y esto. Y todos están ahí y lo vieron y lo escucharon. Dios lo vio y lo escuchó. Entonces se da una bendición. Y empieza a orarse por el matrimonio para que Dios los fortalezca y cumplan lo que pactaron hacer. ¿Cierto? Eso no es ahí de cachete, venga y que yo te voy a subir al cielo, te bajo las estrellas. No, bájemelas pues, métase en la NASA, póngase a hacer el curso de astronauta, pero es que se le vea, ¿sí me entiende? Usted hace un pacto matrimonial y dígale al que tiene al lado, si usted hace un pacto matrimonial tiene que cumplirlo. Porque si no, eso se llama infidelidad. Entonces mire que casarse no es cualquier cosa.
Es una ceremonia que se hace en la iglesia bajo la bendición del Señor, y luego usted entonces va en una notaría y hace un registro legal de esa unión. Y listo. Eso es el matrimonio, ese es el proceso. Ahora, hablando acerca del matrimonio, ¿qué es lo que hace que los matrimonios fracasen? El Señor nos da una gran revelación en el libro de Efesios, el estudio que estamos haciendo. ¿Por qué fracasan los matrimonios? Vamos a leer Efesios 5 del 21 al 31. Estén sujetos los unos a los otros, por reverencia a Cristo. Las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es también su Salvador. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar en todo sujetas a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua, acompañado de la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa y perfecta. De la misma manera deben ser los esposos, amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida como Cristo hace con la iglesia, porque ella es su cuerpo y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Mire qué tan importante es para Dios el matrimonio. Y por eso es tan bonito que aquí hay casados y también hay solteros, tanto jovencitos como adultos. ¿Por qué? Porque dirán ustedes, no, es que este tema es para los matrimonios. No, este tema es más, hermanos, este tema es más para los solteros. ¿Por qué? Porque ustedes tienen también que aprender, los jóvenes que están acá tienen que aprender la responsabilidad que implica el matrimonio. Ahora, ¿cuáles son las funciones del esposo? Para los que están escribiendo allí, una de las funciones del esposo es honrar a su esposa en público y en privado. Primera de Pedro 3:7, rápidamente. Honrar a su esposa en público y en privado, esa es una de las funciones del esposo, porque eso también se ha descuidado mucho. Primera de Pedro 3:7, rápidamente, ¿qué dice? En cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas, denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. Mira, hermanos, que esto que les estoy hablando no es un discurso feminista, porque a veces piensan cuando uno habla de matrimonio y cuando uno habla de los deberes de los esposos, el hecho de uno ser mujer, pues que uno va a beneficiar a la mujer y va a predicar ¿cierto? Para estar como del lado de la esposa. No, hermanos, no estoy de parte de nadie, ni del esposo ni de la esposa, estoy de parte de lo que dice el Señor. El Señor es claro cuando dice, maridos, traten a sus esposas como vaso frágil. Ellas son delicadas, porque es que hay esposos que tratan a la mujer como si fuera otro varón. Ah, usted tan floja que es, hágale a ver, suba, cargue esto. Sí, cargue este costal de papas, usted es capaz, debe ser chillona, debe ser débil. Para eso va a la iglesia, que se fortalezca el Espíritu Santo. Hermanos, a veces los varones son muy bruscos con la mujer. Dice la palabra, esposo, trata con delicadeza a tu esposa. Es que no es lo mismo, hermanos, nosotras las mujeres somos más delicadas.
Que de pronto por ahí hay una mujer que se mete en boxeo, que juega fútbol o que hace cosas de varones y entonces que es toda musculosa y la sacan ahí en televisión en Nat Geo. Eso es otro cuento. La sacan por ahí, bueno, eso es otro cuento, hermanos, pero en la naturaleza femenina, o sea, una mujer bien femenina es una mujer delicada, ¿sí o no? Nosotras somos delicadas. Nosotros no podemos levantar el mismo peso en kilogramos que los hombres. Nosotros no podemos hacer la misma fuerza y la misma presión que hacen los músculos de los hombres. Es más, físicamente la constitución de la mujer es más débil que el hombre. Entonces no pueden comparar. A mí me da mucho dolor, se los digo, hermanos, me da mucho dolor cuando yo veo un hombre que trata con brusquedad a una mujer, inclusive en los buses. Jovencitos así, peladitos chiquitos, así como usted, sentados hasta en la zona de las embarazadas y los ancianitos, y ahí sentados, echando barriga, y una señora parada al pie, y no son capaces de darle la silla. A mí eso me da, y se hacen los dormidos. A mí eso me contrista, porque es que esa es la sociedad que estamos levantando hoy en día, hermanos. Estamos levantando una sociedad de hombres indelicados, indecorosos. El caballerismo se acabó, la cortesía se está acabando. El hombre que le abría la puerta a la mujer, que le corría la silla, el hombre que acompañaba a la mujer a esperar el taxi, ¿dónde está? Eso hace parte de un principio bíblico. Escúchenme por favor, hace parte, los hombres que están acá les voy a decir eso. Un hombre bien criado, usted quiere demostrar que es un hombre bien educado, bien criado, bien machito, sea delicado con la mujer. Yo me deleito cuando veo viejitos y que son con esa elegancia, hasta pañuelo cargan, y ven a una mujer, dama, bien pueda dama, así, lo tratan a uno con una cortesía. Eso se ha perdido. Eso se ha perdido. Pero usted como cristiano, a usted no le puede perder, mi hermano, porque el Espíritu Santo vuelve y se lo busca. Usted no puede ser un hombre brusco, porque eso es parte de las obras de la carne, la brusquedad, la violencia, la contienda, el odio, el desamor. Eso no viene de Dios, eso viene del diablo. Entonces el Señor nos ha llamado, hermanos, a los hombres el Señor los llama a honrar en público y en privado a su esposa. Hermano, lamentablemente el que más mal habla de su mujer es el mismo esposo. En las reuniones familiares se la pasa hablando de los defectos de la esposa. Eso es pecado, porque usted está deshonrando a su esposa. Le voy a decir algo que es muy serio, y la gente que me escucha, la gente que va a escuchar esta enseñanza, tal vez le va a chocar lo que le voy a decir, pero esto es de parte del Señor y esto es cierto y bíblico. Cuando hay un problema, la suegra, o sea, la mamá de usted varón, la mamá de usted tiene un conflicto con su esposa, usted tiene que sacar la cara por su esposa, no por su mamá, porque la Biblia dice que usted dejó a su papá y a su mamá hace rato y usted se hizo una sola carne. Primero está su esposa antes que su mamá. Eso lo dice la Biblia. Primero está su esposa antes de que su mamá. Porque eso es muy importante, hermanos, porque a mí me ha tocado ver matrimonios que el diablo ha destruido porque el esposo se mantiene más en la casa de la mamá que en la casa conyugal, o sea, en la casa matrimonial, que no come sino lo que la prepara la mamá. ¿Cuál mamá? Usted hace rato creció, usted no es un peladito, tiene que madurar, ¿sí o no? Tiene que madurar. Los litigios familiares, primero está la esposa. En los litigios familiares, el esposo tiene que cubrir y respaldar a la esposa, porque es que es una sola carne. Mire, es un principio espiritual. Usted no se hace una sola carne con su mamá, o si no se llama incesto. Usted no se hace una sola carne. Usted no se hace una sola carne, escúcheme por favor esto. Usted no se hace una sola carne con su mamá, porque si no sería incesto. Usted no se hace una sola carne ni con su tía, ni su abuela. Usted se hace una sola carne, ¿es con quién? Con su esposa. Y con quien se hizo una sola carne, a esa es la prioridad. Es la prioridad. Con quien se hizo una sola carne, es que es un principio bíblico.
Es un principio bíblico. Aún por encima de los hijos. Mire, yo he visto hombres que ponen a sus hijos por encima de la esposa. Eso es antibíblico, porque es que usted no se hace una sola carne con sus hijos. Es que mire que el principio espiritual es una sola carne. Usted no tiene sexo con sus hijos, eso es incesto, eso es pecaminoso. Usted no se hace una sola carne con sus hijos, usted se hace una sola carne con su esposa. Repita conmigo, primero está la esposa. Los varones que están aquí, por favor, repitan conmigo. Primero está la esposa, antes que los hijos. Primero está la esposa, antes que mi mamá o que mi familia. Primero la esposa, hermanos. Porque si usted pone a otra persona por encima de su esposa, está poniendo en riesgo el matrimonio. Primero está la esposa. Por eso usted no se va a casar con cualquier bruja, no se va a casar con cualquier sinvergüenza. Obvio, es una mujer de Dios. Como usted la conoce, usted sabe que es una mujer santa, una mujer que lo respalda a usted, una mujer que lo rodea en oración a usted. Es una, como dicen los peladitos, una parcera. La esposa es la parcera de ustedes, muchachos. ¿Va a ser la parcera o no? ¿Va a ser la amiga? ¿Va a ser esa ayuda idónea? ¿Cómo le va a tirar usted duro a ella y va a preferir a otra persona que no tiene nada que ver con el diseño de matrimonio? ¿Sí ve? Por eso es importante, hermanos, si ustedes violan cualquier principio que yo les estoy diciendo aquí en el matrimonio, están poniendo en riesgo el matrimonio. Porque es que Dios es un Dios de diseños y Dios es muy delicado, Dios es muy serio. Los solteros aquí que están tomando apuntes me gusta mucho, porque cuando empiecen a orar al Señor por su esposa, usted también se va a preparar acerca de lo que Dios quiere. Nunca, varones, se les ocurra hablar mal de su esposa, nunca. Nunca la vituperen. ¿Saben por qué? Porque ustedes son la cabeza de ella, ustedes son la autoridad. Y cuando una autoridad maldice a lo que cubre, lo está destruyendo. Es como que yo cogiera como pastora y hablara mal de alguno de ustedes y los maldijera. Mis palabras, por ser autoridad, tienen poder. Y si usted, varón, se casa, entra a ser autoridad sobre su esposa, y si usted la maldice, si usted dice cosas de ella, si usted se la pasa riéndose y diciéndole a su mamá, no mamá, ¿cómo le parece que esa muchacha es más floja? No me hace los huevitos con habichuelas así como me los hace usted, no, ella se le quema hasta el agua, no sabe ni cocinar un huevo. Eso es malo, hermanos. Espiritualmente usted está atacando a su esposa. Y por eso hay muchas mujeres, les voy a decir, por eso hay muchas esposas que mantienen enfermas. Espiritualmente he discernido, algunas mujeres casadas mantienen enfermas porque es que el esposo se mantiene hablando de ellas y maldiciéndolas y las menosprecia. El menosprecio que usted le dé a su esposa, hermanos, es pecado delante del Señor. Y dice la palabra en Primera de Pedro que leímos, Primera de Pedro 3:7, para que sus oraciones no tengan estorbo. Usted viene a orar, usted viene a pedirme a mí bendiciones, trate bien a su esposa, o si no, no lo voy a escuchar. Así dice Dios. Trate a su esposa decorosamente, porque yo se la di de regalo. Y el varón que no trate bien a su esposa es un hombre a quien Dios no va a escuchar. Es que lo dice la Biblia, yo no me lo estoy inventando. No me lo estoy inventando. Lo dice la palabra. Y por eso usted puede ayunar mucho, usted puede venir mucho a la iglesia, pero Dios demanda que usted trate de una manera digna a su esposa y que no la maltrate, que la respete. Porque es usted mismo, usted se está haciendo daño. Tratar mal a su esposa es como si usted se estuviera martillando un pie o se estuviera golpeando una mano. ¿Por qué se va a dañar si es parte de su cuerpo? ¿Usted por qué atenta contra su propio cuerpo? Pues que no se ama. Dice, el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Entonces usted no se ama a sí mismo porque está tratando mal a su esposa. Mire que la palabra de Dios lo dice. Otra función del esposo es la protección. Cuando están acostados, suena en la sala o en el patio un estruendo. Mi hija, vaya a ver quién es. Y es el que más se cobija. Entonces la esposa tiene que salir con la sartén en la mano. No, hermano, es el esposo el que sale. La esposa más bien se cuida y los niños, mijos, venga, escóndanse aquí en este closet, miremos a ver, nos están robando, quién sabe qué.
¿Qué gente armada se metió? Bueno, yo qué sé. El hombre es el que protege a la esposa. ¿Cuántos dicen amén? Eso, hermanos, no, ¿y sabe de dónde sale eso? Y eso a mí me contrista. Mujeres que han sido, por eso le digo yo a muchas mujeres que tienen niños aquí, mujeres que tienen hijos varones, yo les digo, no los consientan tanto, no les desarrollen tanta dependencia emocional porque se vuelven flojos. Y cuando se casan son unos hombres por allá, unos niños falderos que atoran buscando la nagua de la mamá y no son capaces de defender su casa. ¿Qué tipo de hombre está criando usted, mujer? ¿Qué tipo de muchacho, qué tipo de hombre quiere que sea su hijo? Su hijo tiene que ser el que defienda el hogar. Viene un ladrón, vamos a ver cómo es. Y un hombre bien puesto, un hombre firme, y voy a reprender. Es el que se tiene que levantar en la guerra espiritual contra toda obra del diablo en la casa. No es la mujer. Lamentablemente, en esta sociedad tan matriarcal, la mujer es la que tiene que librar la batalla por su marido y hasta tiene que llorar y ayunar para que el marido algún día venga al culto. Eso no es de Dios, es el marido el que tiene que estar peleando la batalla espiritual por su casa. Es el responsable, no es la mujer. ¿Sabían eso? Eso es cierto. El hombre es el que debe estar más aquí ayunando que la mujer y es el que debe estar peleando la batalla. Pero yo entiendo, hay hombres pusilánimes, hay hombres que son débiles, hay hombres que son dependientes emocionales, hay hombres que les hace falta esa berraquera y romper con eso que les edificaron desde la misma crianza y la misma mamá tuvo la culpa. Nosotras las mujeres somos culpables del machismo. Nosotros somos más machistas que los hombres. Eso que yo les conté así tan sencillo en el megabús, el peladito ahí sentado no fue capaz de darle el puesto a la señora. Y al lado de él estaba sentada la mamá. Y lo que hacía era abrazarlo, mi amor, y darle besitos, le pego un puño. Hágame el favor, culicagao, se para, que la señora se va a sentar. Aprenda a ser caballero. A mí me contristan mujeres que nunca castigan a sus hijos y que nunca les enseñan lo que es la educación, lo que es la cortesía, a respetar a los demás. Hay mucho muchacho malcriado, hermanos, y los he visto en los buses, los he visto, hermanos, en los centros comerciales. Muchachos que estrujan, muchachos que no piden permiso, muchachos que van a entrar al baño o están haciendo una cola y no son capaces de cederle el puesto a una viejita. No son capaces, ven a una embarazada y es como si no vieran a nadie, como el hombre invisible. El problema es ese. Estamos permitiendo que los hijos se deshumanicen. No consientan tanto a sus hijos. Denles amor, pero un amor con disciplina y educación. Porque los hombres, cuando crezcan, usted misma, la mujer que está acá, la mamá, usted misma va a ser responsable de que su hijo cuando crezca, si va a ser un gallina, va a ser un muchacho que no va a ser capaz ni de defender a su esposa de un ladrón. Viene una pandilla con cuchillo, ¿qué va a hacer su hijo? ¿Va a ir corriendo? ¿Que la nuera lo defienda? No, señor, es el varón el que pone el pecho, se para firme y reprende, porque son puros demonios de muerte, son espíritus inmundos. Pero la característica de valentía, hermanos, la valentía, la actitud guerrera, eso es algo del varón, eso debe ser del varón. La mujer también debe ser guerrera, pero es que en la casa la mujer no es la que defiende el hogar, sino el varón. Esa actitud de protección. Hay hombres que tienen esposas y no le importa si están en el sistema de salud, si tienen servicio de salud, nada. No les dan ni una pastica, ni siquiera oran por la sanidad de la esposa. Eso no es de Dios, hermanos. Usted tiene que cuidar, repita conmigo, tengo que cuidar mi cuerpo. Hay que aprender, sustentarla, dice la palabra, que uno nunca odia su cuerpo, sino que antes lo sustenta y lo cuida, ¿cierto? Cuando habla de sustento, usted no va a tener a su esposa ahí nomás de alegría, de bonita, para tener con ella la relación de intimidad, para que le lave la ropa y tal. No, hay que darle comidita, hermano, porque la esposa se desnutre. Una de las responsabilidades de los hombres solteros aquí, pastora, ¿cuándo es el momento para casarme? Cuando usted esté dispuesto a llevar el mercado a la casa, cuando usted esté dispuesto a cumplir y a sustentar con todos los gastos del hogar. No, es que mi mujer es profesional y ella va a pagar la mitad. No, señor, así no es.
Si es muy profesional, gloria a Dios, yo me gozo por las mujeres que estudian, son profesionales, yo no me opongo a eso, yo no soy tampoco tan atrasada, como algunos que dicen, no, la mujer no debe estudiar, la mujer debe estar ahí fundida en el hogar y solo los quehaceres. No, uno puede estudiar, si tiene hijos, para eso hay educación virtual, por internet, o sacar ciertos días, ¿cierto? Y cultivar su intelecto. Yo creo que la mujer también puede avanzar y prepararse académicamente, sin descuidar obviamente el hogar. Pero es que la responsabilidad de llevar el mercado a la casa no es de la mujer. Repita conmigo, el sustento lo debe llevar es el hombre. Es que así es, hermano. Si usted no lo está haciendo, si hay matrimonios donde eso no se está viviendo, hay un desequilibrio. Y ahí donde el diablo mete la mano. Ay, pastora, y yo que quería casarme, y yo que quiero hacer un posgrado y un magíster, hágalo. Y lo que se gane después, usted trabaja por allá en la NASA y se gana $500,000, esa plata para mecatear. Pero su esposo es el que sostiene el hogar, así es. Así usted gane más plata que él. Pero el dinero de su esposo debe ser suficiente para sostener el hogar. Así lo dice la Biblia. Venga, hermanos, ustedes leyeron el pasaje, ahí dice que el hombre es el que sustenta y cuida, ¿cierto? Ahí está la palabra sustento, ¿no? En ninguna parte de la Biblia yo leí que la mujer sostiene y sustenta al esposo. Eso no es bíblico. Es el hombre el que sustenta a la mujer. Amén. Entonces casarse no es tan fácil, de que tan bonita, de que para no quemarnos, para no fornicar, casémonos ligero. No, usted tiene con qué mercar. No, es que el papá de ella nos va a hacer un préstamo. No, señor. ¿Es que acaso el papá se va a hacer una sola carne con usted o qué? No hay ni el suegro, ni la suegra, ni el tío, ni nadie. Usted tiene que tener los pantalones para sostener su casa. Mire, en la época antigua los abuelos decían, si usted se va a casar, tiene que tener los pantalones para sostener, porque aquí no van a venir a recostarse. ¡Qué sabiduría! Ay, es que ese abuelo tan duro de corazón. No, ¿cuál duro? Así tiene que ser. Hoy en día hay mucha alcahuetería, hermanos. Hoy en día uno ve la pelada, se va para el reggaetón, por allá terminan acostados, drogados, llega embarazada. ¿Qué hace la mamá? Lo primero que hace, pues le recibe el hijo, se lo ayuda a criar. Vuelve y se da la pelada para otra fiesta de reggaetón, otro embarazo. Y tiene hasta 3 y 4 hijos de maridos distintos. Y ninguno de ellos responde. Y la pobre mamá, la abuela de los peladitos, la mamá, la señora, la viejita, es la que tiene que lavar más ropa y la que tiene que llevar del arrume, porque la muchacha no educó a la muchacha. En la época antigua, el que metía las patas sabía que tenía que casarse, o si no, un escopetazo se ganaba del suegro. El suegro iba y buscaba al muchacho con la escopeta, ¿sí o no? Me responde por mi hija, usted no me la va a deshonrar. Hoy en día no es así. Hoy en día la cosa es muy liviana, ¿cierto? Tuvo relaciones, no, use condón. Vea, allá saque de allá el armario una plata y va y compre los condones. Eso es una porquería, hermanos. Eso es una porquería. Porque se le está enseñando a la gente a evadir sus responsabilidades. Eso es algo muy serio, porque el hombre debe ser proveedor. No, pastora, es que a nivel de finanzas estoy mal económicamente. Entonces venga, mi hijo, como varón, usted que tiene la autoridad en la casa, venga, libre la batalla por sus finanzas. Ustedes los varones, si supieran, si ustedes disciernen, ustedes tienen espiritualmente más autoridad por ser hombres que las esposas. ¿Sí sabían eso? ¿Usted sabía eso? Más autoridad tienen ustedes. No para mandar, porque es que también dicen, en mi casa mando yo, y es que la palabra dice que el hombre es la cabeza, pero claro, usan ese versículo, es para ejercer señorío y para oprimir a la esposa. No, hermano, no es para oprimir a la esposa. Si usted es el que manda en la casa, gloria a Dios, pero entonces si manda y tiene autoridad, venga, ejérsela en ayuno y oración, que es que no tenemos para comer, venga y humíllese. Cuando un hombre se humilla, mire que, les digo una cosa, las revelaciones y los pactos, Dios los hizo con Abraham o con Sara. ¿Con quién? Con los varones. Dios buscaba a los esposos para hacer pacto. ¿Cuál es el problema de hoy en día en las iglesias cristianas? La mayoría,
que el hombre es muy flojo para ayunar, casi no viene al culto, y la mayoría de personas que están en la iglesia son las mujeres, las esposas. Dios no hace pacto con una esposa, por misericordia. Dios responde las oraciones, ¿cierto? Tampoco puedo decir, no, es que si usted ora por su esposo no va a pasar nada, porque es que él es el que tiene que orar. No, Dios responde las oraciones. Pero es que Dios, cuando Dios fue al huerto del Edén a buscar a Adán y a Eva, después de que habían pecado, Dios no buscó a Eva. Dios buscó a quién. Dios le va a pedir cuentas es al varón de la casa. Que no hay comida, que hubo pues, a ver usted varón. No, es que mi mujer no es que no le han pagado. No, ¿cómo así que no le han pagado? Usted es el que tiene que pelar el pecho. Usted es el que tiene que traer la leche para los muchachos. ¿Cómo así que es que a mi mujer no le han pagado? ¿Qué es eso? Si le pagan a ella, gloria a Dios, para comprar camisas, para comprar chitos y para irse de vacaciones. Pero aquí la columna vertebral de las finanzas aquí en la casa es usted, varón, no es la mujer. Así es. La Biblia lo dice, hermanos. Si ustedes violan, yo a ustedes los quiero con todo mi corazón, pero si ustedes violan un principio bíblico, le están abriendo la puerta al diablo. Y uno puede orar para que el Señor los bendiga y los ayude, pero si ustedes violan un principio, tienen que recibir las retaliaciones del diablo. Porque la cosa aquí es de obediencia. Dios demanda obediencia. El esposo debe también una función, santificarla, ¿se acuerda? ¿Cómo santificarla? Instruir en la palabra. Venga, mi amor, sentémonos a leer la Biblia. No, mi amor, es que estoy haciendo chocolate. No, ahorita. Apague el fogón, que luego tomamos el chocolate. Venga, siéntese, que yo le voy a hablar algo que Dios me habló. Como Abraham. Abraham hablaba con Dios y luego se sentaba con Sara y le decía, Sara, mire, Dios me dijo esto y me hicimos este pacto, y oraba por Sara. Abraham le ministraba a Sara. Isaac le ministraba a su esposa, a Rebeca. Jacob le ministraba a Raquel. Raquel no era la que se iba por allá a los montes en ayuno y oración a buscar la bendición. No, papito, era el hombre. Repita conmigo, el hombre es el que tiene que buscar la provisión y la bendición. Mire cómo está la sociedad moderna. Pero ¿sabe por qué se ha dado tanto como eso de que la mujer ya trabaja y que entonces, listo, usted trabaja, entonces pague los gastos de usted o pague la mitad, miti? ¿Sabe por qué eso? También porque en la vida de la mujer, y ahorita hablando de las mujeres, tenemos que cuidarnos mucho de ese espíritu feminista, de que si usted está trabajando, y eso se lo digo a las mujeres solteras aquí, si usted es profesional, usted puede ser muy doctora y usted puede ganarse 2 y 3 millones de pesos de sueldo, pero es que su marido es su autoridad, así usted gane más plata que él. Así de sencillo, y tiene que respetarlo. Así llegue muy doctora de tacones y él llegue con botas pantaneras y llegue de coger café, usted tiene que respetarlo porque es su autoridad. Porque es el problema, hay mujeres aún cristianas que son muy enfocadas a volverse profesionales y sacar una carrera universitaria para poder tener su propio sueldo y que no depender del marido. Eso es un error. No, es que yo me gano mucha plata y yo puedo pagar mis cuentas. ¿Y cuáles mis cuentas, mis gastos? Se supone que son una sola carne. Uno nunca puede vivir una vida financiera independiente del marido, porque si son una sola carne, hasta las deudas las comparten. ¿Sí ve? Entonces, eso es algo que la palabra del Señor nos está explicando. Otra función del varón, interceder por las debilidades de la esposa. No, es que mi esposa es muy flojita, es que mi esposa tiene un carácter. Pues venga, hermano, ayune y ore. No la abandone, porque es que hay gente que se divorcia simplemente, el varón se cansa y no lucha por su esposa, no. Venga, ayune y ore y libre la batalla por ella. El responsable de poner la casa en orden. A veces hay varones que se comportan como otro niño más de la familia y que es la mujer la que tiene que dar. Mire, se los digo porque es real. Uno ve a las mujeres como con esa fortaleza y como con ese don de mando en la casa. Eso es diabólico. Es el hombre. Y cuando uno mira al esposo, el esposo es otro peladito. Se enoja hasta porque el chocolate se lo sirve tibio y hace berrinche, y hasta a un hijo le tiene que decir, ay papá, no se ponga así, que eso no es nada. Se comportan como niños. Por eso es que es tan peligroso consentir a un muchacho y criarlo. Dice la palabra, y se lo digo, el libro de Proverbios dice,
Muchacho consentido avergüenza a su mamá. La vergüenza. La hace pasar los osos más peludos en los centros comerciales, unos peladitos tirados en el suelo haciendo el trompito, peladitos, y la señora mirando para toda parte pálida. Qué pena, que cobre ese culicagao y pegale unas nalgadas. Eso es lo que le hace falta, ¿o no? Así lo hacían con nosotros, y gloria a Dios por las correas que nos pegaron, hermanos. Gloria a Dios por la corrección. Lo que pasa es que en este mundo moderno que usted no puede tocar al niño, que porque el bienestar familiar, no, hermano, ni bienestar familiar, ni ninguna institución del Estado puede estar por encima del tipo de corrección que Dios me enseña en la palabra. O sea, ¿cómo bienestar familiar va a estar en contra de lo que dice la palabra? Entonces yo obedezco a bienestar familiar. No, señor. Obviamente, no le voy a quebrar los huesos tampoco al muchacho, ni lo voy a desnucar, pero sí hay que cascarle, sí hay que pegarle su correa. Las mujeres dicen amén. Las mamás aquí dicen amén. Amén. Porque usted está ayudándole al muchacho a que no sea débil, a que no sea consentido, a que no sea un muchacho enclenque. Tiene que enseñarle a ser un hombre fuerte, firme, una persona en la que después su nuera no se vea a gatas. Que usted lo entregue a su hijo a la nuera, que usted entregue a su hijo como un hombre verdaderamente cabeza de su familia. Porque usted no va a querer que sea la nuera la jefe del hogar, ¿o sí? ¿Les gustaría eso a ustedes? No, ¿cierto? Creo que a nadie le gustaría que sea la nuera la que mande a su esposo, a su hijo, perdón. Atender las necesidades afectivas. 1 Corintios 7, del 3 al 5 dice, no se nieguen el uno al otro. Varón, usted no es dueño de su cuerpo. Que yo a veces he visto casos, problemas conyugales, porque es que el hombre no quiere tener relación de intimidad con su esposa. Y por eso usted dice, por ahí tiene otra, y empiezan los celos, y empiezan las cosas, ¿cierto? No se niegue, varón, a su esposa. Y también dice la palabra, no se niegue, esposa, no se niegue a su esposo. Ese cuento de que tengo dolor de cabeza, o que estoy muy cansada porque estuve haciendo muchas cosas. A veces, hermanos, se utiliza ese asunto como un pretexto. Cuando la esposa está enojada con el esposo y no quiere tener esa intimidad con él, eso es del diablo. Obviamente hay que dialogar y obviamente hay que reconciliarse, porque tampoco se trata de tener una relación enojados, ¿cierto? Pero no pueden utilizar, ni el hombre ni la mujer pueden utilizar el sexo como un arma para manipular al otro. Entiendan que eso es pecado. Y la Biblia dice, es que la Biblia te está dando una orden, no se nieguen el uno al otro, porque ni el varón es dueño de su cuerpo, ni la mujer tampoco. ¿Sí ve? Si usted viola un principio de ellos, está entonces abriendo la puerta al diablo para que llegue a su matrimonio y le destruya su hogar. No se deben negar el uno al otro. No se deben negar. No manipular, ni maltrato psicológico. Porque muchas veces si una mujer no tiene relación de intimidad con su esposo porque está enojada, eso empieza a afectarle también su autoestima, la autoestima al esposo porque se siente rechazado. Y por eso, hermana, después no se queje que el hombre va y busca a la otra. Muchas veces la infidelidad y el adulterio se han dado porque es un hombre que no está satisfecho en la relación de pareja, no está satisfecho en su casa. ¿Por qué? Porque la mujer ha sido egoísta, porque a la mujer no le importa sino su propio bienestar y el hombre se siente frustrado y el diablo muchas veces lo lleva a buscar otra cosa afuera. No estoy justificando al varón ni estoy defendiendo el adulterio, estoy diciendo que la principal causa de adulterio es precisamente porque la mujer no cumple su papel como esposa y se niega. Porque se supone que cuando uno se casa enamorado, la relación sexual no debe ser una obligación, ¿cierto? No debe ser algo que sea obligatorio, sino que debe ser un deleite, tanto para el hombre como la mujer. Y si en algún momento alguno de los dos tiene algún problema, algún trauma o alguna situación, eso ya es otra cosa. Para eso está el ayuno y la oración, la consejería pastoral, y para eso hay un proceso de sanidad. Porque el diseño de Dios es que la persona sea sana en su área sexual y que no tenga ningún trauma, no tenga ninguna limitación en la relación con su pareja. El divorcio se da porque la gente se cansa de luchar, la gente no quiere, hoy en día yo les decía,
Hoy en día la gente se divorcia por cualquier cosa. La gente no lucha, la gente no quiere luchar por el hogar. ¿Cuál es la más fácil? Se divorcia y se casa. Ustedes han visto en la televisión, en la farándula, ¿cuántas veces se ha casado esta Jennifer López? ¿Cuántas veces se ha casado Angelina Jolie? ¿Cuántas veces se ha casado, tantos artistas? ¿Sabe cuántas veces? Muchas. Y son matrimonios pomposos de millones de dólares, que duran meses. Y eso es lo que le están transmitiendo a la sociedad. A la gente no le gusta luchar por su hogar, porque es que luchar implica que usted deje el orgullo. Luchar implica que usted baje la cabeza. Entonces es más fácil no luchar, es más fácil uno seguir la soberbia. Si usted tiene problemas de soberbia, usted que es soltera y soltero, déjeme decirle que por eso es una de las causas por las cuales todavía no le ha puesto el Señor la persona, porque Dios no va a poner a esa persona a sufrir por culpa suya. Problemas de soberbia y de orgullo. Eso es una de las cosas que el soltero, para prepararse para el matrimonio, lo primero que tiene que llevar a la cruz del Calvario. Lo que es la soberbia. ¿Por qué? Porque si usted sigue siendo soberbio o soberbia y se casa, el matrimonio le dura un suspiro. Porque en el matrimonio no puede haber soberbia, no puede haber egoísmo. La palabra de Dios habla también de que es por la dureza de corazón. En el Antiguo Testamento dice la palabra que Dios le permitió a Moisés dar carta de divorcio. Y dice que los judíos en esa época del Antiguo Testamento empezaron a divorciarse por cualquier cosa, que porque la mujer tenía mal olor, porque tenía malos olores, porque la mujer no cocinaba bien el arroz, o porque la mujer tenía piojos, o porque la mujer se levantaba tarde, por cualquier cosa le expedían carta de divorcio a la mujer. Entonces Jesús llega y les pone el tate quieto. Y entonces en Mateo 19, del 7 al 9, le preguntan los discípulos: Señor, ¿es viable el divorcio? Y le dice Jesús: el divorcio se permitió, esa carta de divorcio, en el tiempo de Moisés, por la dureza de vuestro corazón. Dice Jesús, la dureza de vuestro corazón. Porque por cualquier cosa había divorcio. Pero dice el Señor, pero en el tiempo anterior no era así, cuando Adán y Eva. O sea, es que ellos no habían contemplado divorciarse. Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos no pensaban en divorcio, ¿cierto? En separarse. Entonces dice el Señor Jesús, por la dureza de corazón. Aún, por ejemplo, si hay una pareja que ha tenido problemas y que se han separado, la dureza de corazón puede impedir que se vuelvan a reconciliar. El orgullo es algo muy horrible, la soberbia es algo muy delicado. Por eso les digo a los solteros que están aquí, esa es una de las cosas que más deben de tratar. Si sueñan, si saben que no tienen don de continencia, una de las cosas que más deben tratar en la presencia de Dios es el orgullo, es la soberbia, porque usted no puede ser soberbio en un matrimonio. También vamos a la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, del 26 al 27. Del 26 al 27. Capítulo 1. Por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas, hasta sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. De la misma manera los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos por los otros. Hombres contra hombres, hombres con hombres cometen acciones vergonzosas y sufren en su propio cuerpo el castigo merecido por su perversión. La palabra de Dios es clara. La relación sexual entre hombre y mujer es pecado, ¿cierto? Es pecado. Eso se llama homosexualismo y lesbianismo. Dios no permite eso. Dios no lo permite. Es totalmente pecaminoso. Y a eso le llamamos sodomía. El espíritu de sodomía es el espíritu que opera en las desviaciones sexuales, en las perversiones sexuales.
Y eso no tiene nada que ver con el diseño del matrimonio, ¿cierto? Porque dice la palabra, varón y hembra los creó, ¿cierto? Él no dijo varón y varón, o hembra y hembra, ¿cierto? Él dijo varón y hembra. Así de sencillo. Mire, es tan antibíblico esa perversión sexual, es tan antibíblico el homosexualismo y el lesbianismo, que por eso los homosexuales y las lesbianas tienen que adoptar hijos, porque ellos biológicamente no podrían. O sea, dos hombres no pueden engendrar un hijo, ¿cierto que no? Pues hoy en día que no, que eso hacen cosas y que, bueno, pero un hombre no tiene matriz, así de sencillo, un hombre no tiene matriz. La mujer no tiene espermatozoides. Entonces van contra, ¿qué? La naturaleza. Ay, no, pero es que yo tengo un amigo que es homosexual y él es tan buena gente, pastora, yo lo quiero tanto. ¿Y usted por qué habla así de los homosexuales? No se trata de que uno odie a la persona. Yo no odio a los homosexuales ni a las lesbianas, pero sé que tienen un problema espiritual y que necesitan arrepentirse. Si no se arrepienten, ya sabemos para dónde se van, ¿cierto? Algunos de nosotros acá, algunas personas pueden tener familiares con problemas sexuales, de lesbianismo o de homosexualismo. No se trata de que usted no se junte con esa persona y que la odie como si fuera un piojoso y la tenga por allá, no. Pero entienda que es una persona que está en pecado y que está bajo juicio de Dios, y que si esa persona se muere bajo esa condición, se va para el infierno, se condena. Porque está violando la ley de Dios, ¿cierto? Está violando la ley. Entonces, si usted quiere a su tía, o usted quiere a su primo, o usted quiere a su vecino o a su amigo que tiene ese problema, que ese amor se le manifieste a usted, ayunando por él, orando por él y hablándole a él de Jesucristo y del amor de Dios. ¿Por qué? Porque esos problemas de desviación en el área sexual también han tenido origen en violaciones cuando eran niños, o distorsiones de su sexualidad por X o Y motivo. Han habido muchas circunstancias por las cuales una persona resulta así, pero sea lo que sea, Jesucristo, la sangre de Jesús tiene poder para quebrantar eso. Amén. Hablando entonces ahora de las funciones de la esposa: respetar y honrar. La mujer no puede hablar mal de su marido. Si la mujer habla mal de su marido, está hablando mal, está blasfemando contra Dios. Porque uno no puede hablar mal de su propio cuerpo, ¿cierto? Si usted tiene un gordito, ¿usted qué hace, mujer? Se pone la blusa más anchita, ¿cierto? O se frunce, aguanta aire para que se le meta a la barriga. Cuando usted tiene algo indecoroso en su cuerpo, las mujeres que están aquí se lo tapan, se organizan, se maquillan. Lo mismo es el esposo. Si su esposito tiene algún problema, algún defecto, algún error, usted lo cubre con amor y lo respalda. Amén. Usted no se va a poner a exhibir a su esposo, a hablar mal de él con su mamá, con su tía, que con mi prima. Qué vergüenza. Hay reuniones familiares donde llega el esposo y todas las viejas de la familia de la esposa se quedan así mirándolo y empieza la risita. ¿Pero es por qué? Porque la mujer ha exhibido los defectos de su esposo, y eso es pecado. Eso es algo perverso, hermanos. Así como usted tiene que cubrir la espalda a su esposa le tiene que cubrir a usted la espalda y respetarla. Que si la mamá de ella su suegra va a hablar mal de usted, la mujer es la primera que se opone. No tiene por qué permitir que hable mal de él, que lo maldiga, no. Por eso es tan importante la relación de pareja. Como hay un dicho que dice por ahí, la ropa sucia se lava en casa. Si hay algún problema, usted no tiene por qué ir a contárselo a su mamá o a su tía, o a llamar a una amiga, a una vecina. A veces las mujeres somos muy comunicativas y somos muy dadas a buscar, no. La mujer cristiana se pone a orar, se mete en ayuno. Si la situación es muy crítica, busca al pastor. Pero no se va a poner a contarle a todas las amigas de la cuadra, ni a todos los hermanos de la iglesia, no. Mucho cuidado, hermanos, porque eso es algo muy delicado. No se debe hablar del esposo. En público y en privado, honrarlo. Ah, ya llegó este barrigón, qué pereza este. No, ¿cómo así? No lo trate así, y mucho menos delante de la gente. Hay mujeres que tratan muy mal al esposo. El esposo, dice la palabra, que Sara le decía Señor a Abraham. Sí, Señor, bueno, Señor, así.
Servir en todo, así como decía una de las hermanas ahorita, servir en todo. Mire, les voy a decir algo, les voy a decir un secreto. Cuando un hombre es casado, yo me doy cuenta, de pronto me dirán que soy muy anticuada, pero yo me doy cuenta si la mujer es juiciosa. Cuando un esposo, yo veo un hombre que es casado y yo me doy cuenta si la mujer es juiciosa y si lo cuida, no más con mirarle los zapatos. ¿Están limpios? Si son tenis, ¿están de qué color? ¿Están embetunados? Así es. Si tiene mal olor en los pies. Mire, uno mira la apariencia de un hombre y así es la mujer, ¿o no? Usted es la responsable mujer si su esposo tiene pecueca. Usted es la responsable si su esposo está peludo. Es más, hay mujeres, hermanos, hay mujeres que aman tanto a su esposo y sus hijitos que hasta son capaces de meterse en un curso de motilar y compran las tijeras y todo eso para empezar a motilar a su familia. No, es que mi esposo está muy peludo, él no le queda tiempo ir al salón de belleza. Venga, mi hijo, lo motilo. ¿Qué pero usted vaya todo peludo al estilo Pío Valderrama al culto? Que usted salta y le quedan así las motas por los aires. No, venga, lo motilo. Usted tiene que cuidar a su marido, que esté bien motilado, que esté la cara limpia, que tenga su camisa aplanchada, que su camisa no tenga manchas. Mírele el cuello de la camisa a un hombre casado y usted se va a dar cuenta si la mujer es atenta, si es una mujer juiciosa. Mírele el cuello de la camisa, mírele al varón los zapatos, los puños de las camisas. Ahí se va a dar usted cuenta si la mujer es atenta. Hoy en día las muchachas piensan que casarse, no es se casan, se van para la fiesta, para el reggaetón y ya. No, señora. Si una mujer aquí quiere marido, tiene que aprender a cocinar, tiene que saber lavar la ropa. Y si no, aquí una madre, cierto, sabe cómo es el asunto en el hogar y la responsabilidad. Las mujeres aquí solteras se pueden acercar, que esto es una mujer que a los mismos hijos pueden decir que es una mujer muy juiciosa, ¿cierto? Ella sabe muchas cosas, hasta cómo quitar manchas, que le da consejo, cómo se le quita la mancha del lapicero. Hay mujeres que la camisa del marido se le mancha el lapicero. Ay, mi amor, toca botarla, toca comprar otra. Mañana vamos al centro, ¿no? ¿Cómo así? O péguele un tijeretazo y le queda el hueco, porque no saben ni remendar. Hay que saber pegar botones. Muchachas, hay que saber pegar botones. Hay que saber planchar, hay que saber lavar. Las que se casan tienen que tener en cuenta que la apariencia física y la presentación personal de su esposo revela el tipo de mujer que es usted. Qué vergüenza. A veces un hombre casado le ve uno los zapaticos todos cochinitos, como si acabara de llegar de una finca, de un paseo de olla por allá de una montaña. Qué pena. Hermanas, se los digo, las hermanas aquí tienen que tener en cuenta que su marido tiene que estar bien presentado. Dice la palabra en el libro de Proverbios, que el esposo de una mujer sabia, de una buena mujer, es admirado. Es admirado, dice que en las plazas, que la gente lo admira. Es un hombre bien presentado, es un hombre de buena imagen, bien puestecito. La mayoría aquí, gracias a Dios, los hombres que están aquí son hombres muy aseaditos, muy bien puestecitos. Entonces no va a haber tanto problema, pero hay hombres que sí son muy desaliñados y hay hombres que sí necesitan que la mujer esté, mi hijo, vea, véngale limpio sus zapatos. No, déjelos así, no, es que eso está todo parchudo, qué pena usted para ir al culto así. Eso es la labor de la mujer. La comidita, la alimentación. No es que aquí no comemos sino puro arroz con carne frita y tajada frita. Imagínese la alimentación de su marido, después todo desnutridito, todo mareado. Pues usted no le hace ni un caldito, usted no sabe hacerle una sopita, usted no sabe nutrirlo. Usted tiene que aprender, mujer casada, tiene que aprender de nutrición, porque su esposo tiene que estar bien alentado, sino ¿cómo lo va a defender? ¿Cierto? Se va a meter el ladrón en la casa y el hombre y todo flacuchentico, todo enclenque. ¿Cómo la va a defender si usted no lo alimenta bien? ¿Cierto? Se gastan la plata en puro mecatico. No, hay que comer bien. Amén. Obedecerle. Se tiene que obedecer a su esposo y darle el lugar de honor en todo tiempo. El esposo está primero que los hijos. Repitan conmigo las mujeres, el esposo está primero que los hijos. Muchas veces el esposito quiere estar con usted en la noche, compartir y tener ese tiempo tan especial de intimidad,
que Dios ha bendecido tanto. No, usted tiene que darle tetero al peladito y el culicagao no se duerme hasta la 1 de la mañana. ¿Qué es eso? En mi tiempo los peladitos a las 8 de la noche estaba el papá boleando correa por el pasillo y el que encontrara, tome para que lleve. ¿Sí o no? Tome para que lleve. A nosotros nos hacían acostar a las 8 de la noche. Hoy en día los peladitos a la 1 de la mañana y están todavía faroleando. Eso no es de Dios. El problema de usted acostumbrar a un niño a que se acueste tarde es que le está robando tiempo a su esposo. Así de sencillo. ¿Sí o no? Y las mujeres aquí solteras tienen que ser muy disciplinadas en los tiempos con sus hijos. Eso es parte del orden. Y muchos matrimonios se acaban. No, es que mi mujer no tiene tiempo, todo el tiempo está ocupada con los niños, yo quiero mucho a mis hijos, pero es que también necesito a mi esposa y ella todo el tiempo es, cada que yo la voy a mirar y la voy a abrazar, tiene la trapeadora en la mano. O está cargando a uno de los niños, entonces no tenemos espacio, no tenemos privacidad, me va a tocar irme para la calle. Adulterio. Por eso también se dan los adulterios, porque la mujer nunca saca tiempo para estar con su esposo. Hermanas, el esposo es primero antes que los hijos. La suegra no tiene por qué estar haciendo visita. Después de las 6 de la tarde, la suegra no tiene por qué estar. Y eso que la suegra debería ir por ahí cada mes. No es todos los días metida en la casa. Y ojalá en vez de ella ir, usted va y la visita más bien, porque usted decide hasta qué horas la tiene. Porque es que así es, hermanos, a veces nosotros tenemos tantos arraigos con la familia y eso es un impedimento también para disfrutar nuestro hogar. Bien lo dice Dios, deja al hombre a su padre y a su madre. Eso significa que usted tiene que renunciar a ese arraigo familiar. No es que yo he sido uña y mugre con mi mamá, ahora va a ser uña y mugre con su esposa. Ahora se va a desuñar de su mamá y se va a hacer una sola carne con su esposa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, vamos a hacer una oración. Siento que este tema ha sido de mucha bendición. Ha sido un poco extenso, pero ha sido, gloria a Dios, de una gran bendición para todos. Mire que esto ha sido para todos, niños, jóvenes, solteros, casados. Hermanos, yo les aconsejo, no violen estos principios, no los violen. Dios les ha dado a ustedes principios. Solteros, santifíquense, esperen y prepárense. La mujer soltera, aprenda a cocinar, a pegar un botón, empiece a estudiar cómo se quita la mancha del lapicero, cómo se quita la grasa de aceite de carro. Aprenda todo eso para cuando tenga su marido. Si no lo aprende, no está preparada para tener un esposo. Así de sencillo. Si usted no está dispuesta a lavar la ropa, si no está dispuesta a hacerse cargo de la sopa en la casa, todavía no está preparada para un esposo. Y el marido, usted, los hombres solteros aquí, tienen que organizar sus finanzas. Uno casado, uno endeudado no se casa. Uno no le traslada problemas a la mujer. Usted tiene que empezar a pensar y hacer presupuesto, porque su mujer no lo va a sostener. No es su mujer la que lo va a sostener. Dios es el que le sostiene a usted. Amén. Ese es el orden. Abraham, acuérdense que Abraham nunca buscó de la provisión. Usted nunca vio en la Biblia que Abraham le dijera a Sara, Sara, ¿qué vamos a hacer? Vaya, rebúsquese. Yo me quedo aquí orando. ¿Cierto que no? Abraham le decía a Sara, ya vengo. Iba y buscaba la provisión de Dios y regresaba y traía la provisión. Así es. Usted en la Biblia no ve a ninguno, ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, ni al rey David. Usted no ve a ninguno, ni al profeta Samuel, ni a Moisés. Séfora nunca tuvo que ir a trabajar y a buscar la papita. Moisés era el que sostenía a Séfora. Entonces es un orden, hermanos. Cuando usted trata de alterar ese orden en la parte financiera o en la parte sexual o en la parte emocional, en el trato, en el respeto, cuando usted se salta uno de estos principios que estudiamos, está corriendo peligro el matrimonio. Y por eso el diablo gana ventaja. Dice la palabra que no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Entonces, cierren los ojitos y vamos a orar, porque aún el Señor a través de esta palabra ha estado ministrando también liberación
y está ministrando también restauración. Cierren sus ojitos, allí vamos a orar. Yo le invito para que se ponga de pie. Y quisiera hacer algo ahorita, pues ahorita que están acá, algunos matrimonios que puedan hacerse juntos, las familias. Vea, la palabra del Señor, esta madrugada también el Señor me llevaba lo que dice Éxodo capítulo 12, cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, la muerte de los primogénitos. Entonces el Señor le dijo a Moisés: sacrificarán un cordero por familia. Cuando dice la palabra sacrificar un cordero por familia, para la sangre la ponían en los dinteles de las puertas, ¿se acuerda? Para que no llegara el destructor. Entonces, ¿qué sucedía? Que cuando pasaba el ángel de la muerte, veía las casas de los israelitas marcadas con la sangre del cordero, era señal de pacto. Entonces, él no tocaba, él iba a las casas de los egipcios. Eso trae una gran enseñanza de lo que es el matrimonio, porque el cordero es por familia. O sea, Dios no reconoce otro diseño que no sea el matrimonio para enviar cobertura. Eso es lo que también proféticamente, bíblicamente, el Señor está diciendo. Era un cordero por familia. ¿Qué quiere decir? Que cuando está el diseño de matrimonio, Él lleva bendición, no a la unión libre, los que se unen por la ley del canasto, a los que están viviendo en desviaciones sexuales, no. La bendición llega es al matrimonio, ¿cierto? Esa es la bendición, llegas al matrimonio. Entonces, los varones que están acá, las mujeres que están acá, casados y solteros, cierren ahí sus ojitos y dele gracias al Señor por esta palabra. Dele gracias al Señor por esta palabra. Cada uno de ustedes sabe cuáles son las áreas de su vida en las que han venido fallando. Muchos solteros aquí en la iglesia me decían: pastora, qué rico una esposa. Pues ahora entonces ya usted es consciente y ya usted sabe, mire que no depende de mí, yo no soy la que digo no se case todavía. No es que yo quiera que usted siga soltero, es que la verdad es que para uno casarse necesita ser consciente de la responsabilidad que tiene, que es algo muy delicado, y por eso Dios a usted lo ha guardado. Gracias al Señor por los varones que hay aquí, que todavía no se han casado a la ligera, no se han desesperado. Dele gracias al Señor a los varones solteros que están acá, porque mire, el diablo les ha mandado a ustedes tentación. Acuérdese, hermano, que para usted embarazar a una mujer, lo único que necesita, hermano, es que usted se llegue a ella. Dios ha sido bueno. ¿Cuántos hombres han embarazado mujeres y se han tirado la vida? Porque si un hijo es para toda la vida. Y si usted ha tenido una relación sexual por fuera del matrimonio, eso es un dolor de cabeza para usted. Eso es eso se le convierte después en una responsabilidad. Pero hay muchos varones acá que Dios los ha guardado y que no tengan hijos por fuera del matrimonio. Dele gracias al Señor por eso. Dele gracias al Señor. Los que están aquí casados, tómense de la mano. Tómense la mano. Ore usted que está allí, ore por su esposa. Ore por su esposa. Ore allí por su esposo que está lejos, pero bendígalo desde allí. Ore por su esposa. Ejerza esa función como sacerdote de su casa. Cierren sus ojitos y oren por sus esposos, por sus esposas, y démosle gracias al Señor por ese regalo tan grande que nos ha dado. Dios nos ha dado un regalo muy grande.